tardes, son las 7, las 7 peninsular, 6 Canarias. Vamos a comenzar un nuevo ciclo sobre la guerra de Ucrania, como siempre con el trasfondo de la actualidad concreta. Con el título de actualidad, pues pueden parecer que siempre es el mismo, pero no, es la actualidad propia de cada uno de los momentos en los que se realiza. Como hemos hecho ya tradicional, pues estos ciclos están de momento constituidos por tres o desde tres perspectivas: la geopolítica, que es la más usual, la militar de manera específica y la religiosa de otra manera específica. Quizás hubiera que prever ampliarlo en el futuro si continúa la guerra de Ucrania, que ojalá no, por una perspectiva que podríamos llamar económica también, ¿no? O más propiamente económica. Bueno, tenemos como ocasiones anteriores al profesor Manuel Medina Ortega, que como todos sabéis, pues es catedrático de Relaciones Internacionales y ha sido durante 30 años eurodiputado. Es un experto en la materia que estamos tratando y en consecuencia pues no hace falta que diga más de él, sino que nos dispongamos a aprender lo que va a contarnos con el nuevo título de esta ocasión, de la guerra de Ucrania en la arena global. Así que Manolo, todo tuyo. Bueno, voy a tratar de ser breve, como siempre, pero tengo que hacer unas consideraciones preliminares sobre lo que es la arena internacional. Se habla normalmente de la escena internacional, donde hay una serie de actores que representan papeles. Los actores principales de la escena internacional son los estados. Cuando hablamos de arena internacional, nos estamos refiriendo a una zona en la que hay conflictos, lucha, agonía. Y en la arena internacional, normalmente, suele haber una distinción entre grandes potencias y los demás estados. A partir de la Segunda Guerra Mundial ya no hablamos de grandes potencias, sino de superpotencias. En un principio eran dos, Estados Unidos y Rusia. Ahora se habla de una tercera, que es China. Y lo que tengo que ver en esta intervención de hoy es el impacto de la guerra de Ucrania sobre la arena internacional. En la escena nacional, lo importante es la consolidación de un poder único, lo cual lleva a la concertación. Normalmente en política interior, todo el objetivo es la unidad frente al exterior, la unidad del Estado, la unidad de los resultados. En la arena internacional no es la unidad. En la arena internacional es la lucha por el poder. La lucha por el poder entre diferentes unidades políticas que se enfrentan entre ellas. Ya he dicho que a partir de 1945 ya no hablamos de potencias, sino de superpotencias, que en un principio fueron dos, Rusia y Estados Unidos, y que hoy son por lo menos tres, que son Estados Unidos, Rusia y China. La guerra de Ucrania, diríamos, para fijar una fecha habría que fijarla el principio en el año 2014. Ucrania está en guerra desde 2014, cuando, después de unas elecciones que habían dado la mayoría en el Parlamento al gobierno del partido prorruso, Partido de las Regiones, dirigido por Víktor Yanukovych, la revolución del Maidán tumbó al gobierno de Yanukovych y se entronizó el gobierno de Yushchenko. El gobierno de Yanukovych era prorruso, mientras que el gobierno de Yushchenko era un gobierno pro-europeo, centrado sobre todo en la consecución de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. En estas circunstancias, Putin se consideró legitimado para dar un golpe de mano en la península de Crimea, que había sido incorporada a Rusia por Khrushchev, a Ucrania por Khrushchev, con la idea de reforzar la población prorrusa dentro de Ucrania, que estaba más o menos en un 50%. Con la incorporación de Crimea se suponía que Ucrania sería mayoritariamente ruso. Putin llevó un golpe de Estado, a cabo un golpe de Estado en Crimea, donde estaba establecida, era la base rusa del Mar Negro, en Sebastopol, y la península de Crimea como tal, dominada por poblaciones de lengua rusa, tártaros y demás, que no tenían realmente ninguna conexión con Ucrania.
Al mismo tiempo hizo un golpe de mano en la región del Donbass, en los distritos de Donetsk y Lugansk, y a consecuencia de esto, Crimea quedó incorporada a Rusia, por lo menos de hecho, y lo celebró Putin con un gran desfile militar en Sebastopol, que es uno de los espectáculos, yo diría espectáculo casi de ballet, precioso, con grandes uniformes, grandes marchas, sin problema ninguno. En el Donbass, en cambio, aunque se partía de que en principio la mayoría de la población era prorrusa, a la hora de la verdad no fue así. La mayoría de la población del Donbass se alineó con el resto de Ucrania frente a Rusia y Putin tuvo que emplear esto que se llama el Grupo Wagner, que es una organización de mercenarios dirigida por un amigo de Putin que se llama Prigozhin, y desde entonces hay guerra en el Donbass. En el año, a partir de estos acontecimientos del 2014, se llegó una intervención del llamado Cuarteto de Normandía, integrado por Francia, Alemania, Inglaterra y Rusia, al que se incorporó luego también Ucrania y los Estados Unidos. El sexteto de Normandía, reunido en la ciudad bielorrusa de Minsk, y se llegó a los acuerdos de Minsk, que establecieron una especie de alto fuego. Por un lado, Crimea se dejaba intocada en manos de los rusos, y en Ucrania, en el Donbass, se establecía una línea divisoria en función de cómo estaban las hostilidades en aquel momento, aunque la guerra continuó en un tono menor entre los prorrusos y los proucranianos. En febrero de 2022, inopinadamente, después de unas maniobras militares en las que Putin almacenó grandes tropas en su frontera con Ucrania, en todas las fronteras de Ucrania, Putin invadió sin declaración de guerra el territorio de Ucrania, que era un estado independiente, miembro de las Naciones Unidas, y parecía que iba prácticamente, él lo llamó ni siquiera guerra, lo llamó operación especial, dirigida al restablecimiento de la soberanía rusa sobre Ucrania. Ucrania se convertiría en una especie de estado títere, dominado por unos amigos de Putin. Ucrania, desde luego, Crimea seguiría siendo rusa, el Donbass y otras provincias se incorporarían a Rusia, pero en lo que quedaba de Ucrania se establecería un gobierno, digamos, afín a Putin, que aceptaría sus directrices. Quizás la parte occidental, la parte de Lemberg, más unida a Polonia y demás, podría mantenerse independiente, pero incluso Putin planeaba la incorporación de Moldavia, que es la república que está al oeste de Ucrania, donde había una república rusa, que era la república de Transnistria, en la que la mayoría de la población era prorrusa, y había además un ejército ruso ocupando. En 2016, Putin completó su operación con unas operaciones excluyendo a la flota ucraniana del mar de Azov, el mar interior, la construcción de un puente sobre el estrecho de Kerch, que permitía unir los territorios rusos de Rusia propiamente dicha, de Ucrania, de Lugansk y Donetsk, con la península de Crimea, y en ese momento parecía que Ucrania realmente perdía el mar de Azov, de forma que el mar de Azov es muy importante porque es el mar en el que quedaba el principal puerto ucraniano de exportación, que era Mariupol. Y el 2022, después de estas operaciones militares realizadas de acuerdo con Bielorrusia, Rusia invade Ucrania y concretamente ataca todo el sur del país, el Donbass, y además las dos ciudades principales, que fueron Kiev y Kharkov. Parecía en aquel momento que no había ninguna posibilidad de que Ucrania pudiera resistir. Pero Ucrania milagrosamente lo resistió, con un líder político que era Zelensky, que era un comediante conocido en televisión y que nadie se tomaba en serio. Zelensky había tratado en un primer momento de pactar con Putin un acuerdo para evitar la repetición de la guerra, pero se encontró con la sorpresa de que Putin no obedecía razones y tuvo que recurrir a una posición de guerra. Y la sorpresa fue que Zelensky, con una pequeña república ucraniana, con escasas fuerzas, con el apoyo exterior de los Estados Unidos y algunos países europeos, consiguió resistir, y no solo eso, sino que derrotó al ejército ruso
en la gran operación militar de la toma de las principales capitales. Concretamente, el Blitzkrieg que había querido hacer Putin, tomando las principales ciudades e imponiendo un gobierno propio, se vino abajo y entró en la fase de la guerra actual. Una guerra de posiciones en la que cada cual mantiene posiciones con una característica de brutalidad por parte de Rusia total, de modo que la táctica rusa consiste en la tierra quemada, en destruir el territorio, eliminar a la población, transportar a la población y luego imponerse por la fuerza en ella. En este último año, al año de la guerra, Ucrania consiguió un éxito militar, que fue la expulsión de los rusos de Jersón, una provincia importante que daba al Mar Negro, pero que estaba vinculado al Mar de Azov, y al mismo tiempo también Ucrania consiguió expulsar a los rusos de una parte de las provincias de Lugansk y Donetsk. En este momento, como ustedes saben, tenemos una guerra de posiciones muy parecida a la Primera Guerra Mundial, en la que los rusos se han atrincherado en sus posiciones en el Donbass, en Crimea y en Zaporizhia, y los ucranianos también en la suya, y lo que se espera en este momento es una contraofensiva ucraniana contra Rusia, probablemente en la zona de Melitopol, Mariupol, para recuperar el acceso al Mar Negro. Esta es la situación actual. Entre tanto, se ha configurado en la escena internacional una gran coalición de países dirigida por Estados Unidos, con 140 estados miembros de Naciones Unidas, que apoya a Ucrania, que condena la agresión de Putin sobre Ucrania y que ha conseguido incluso que el Tribunal Penal Internacional declare a Putin criminal de guerra por el traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia. Por tanto, la situación ha empeorado. Por otro lado, por parte de Ucrania, se han registrado ataques a las provincias de Zaporizhia, del Lugansk y Donetsk, y sobre todo del propio territorio ruso, la ciudad de Belgorod, que está en la frontera con Ucrania, pero también en el distrito de Briansk, que llega prácticamente a las cercanías de Moscú. Y además se ha producido un ataque, que no se sabe quién lo ha hecho, contra la terminal rusa de entrega de suministros de gases en el mar Báltico. El mar Báltico, concretamente, si la guerra empezó por el empeño de Putin de defender su presencia en el Mar Negro con la consolidación de la base de Sebastopol, lo que está en este momento en cuestión es el control por Rusia del mar más importante para Rusia, que es el mar Báltico, al que hacemos San Petersburgo, que está cerca de Moscú relativamente, y que en este momento el mar Báltico ya no es un lago ruso. Finlandia se ha incorporado a la OTAN, Suecia se incorporará también pronto, con lo cual los barcos rusos están espiados por una unidad militar en la que, además de Estados Unidos, participan otros países, como por ejemplo barcos españoles. Es decir, la posición estratégica de Rusia se ha debilitado considerablemente al perder, en primer lugar, en el Mar Negro ya perdió la isla de las Serpientes, los ucranianos han consolidado sus posiciones en el Mar Negro, y en el Mar Báltico, que es el mar más importante para Rusia, la flota rusa está sometida a una vigilancia permanente por parte de la flota de la OTAN y además por los aviones de la OTAN. Hay una escuadrilla española, por ejemplo, en Letonia. Por tanto, desde el punto de vista estratégico general, Rusia ha perdido ya la condición de primera superpotencia. Rusia ya no es una primera superpotencia porque no ha estado en condiciones de resistir a la gran coalición presidida por Estados Unidos. Aparece en cambio otro actor, que es China. China, que emergió de de la guerra civil interna con el control de la mayor parte del territorio por parte del Partido Comunista Chino, y que en el año 1950 se atrevió a enfrentarse con Estados Unidos con ocasión de la guerra de Corea. Estuvo a punto Rusia y China y Estados Unidos de una guerra nuclear, porque el general MacArthur amenazó a China con tirar bombas atómicas al otro lado del Yalu, al territorio chino. Pero China resistió esto. China ha evolucionado desde el punto de vista económico, sobre todo. Se ha transformado en una economía muy fuerte, de inspiración capitalista, a pesar del régimen comunista. Y desde el comienzo de la guerra, China ha representado un papel bastante raro y que nadie esperaba. Por un lado, los chinos se declaran neutrales en el conflicto.
no han intervenido militarmente. Es cierto que han apoyado a Rusia en la lucha contra las sanciones, que reciben el petróleo ruso, que la apoyan políticamente, pero desde el punto de vista militar no ha habido ninguna acción militar de Rusia en apoyo de, perdón, de China en apoyo de Rusia. Incluso con motivo de la última crisis, que es la visita de la presidenta de Taiwán a Estados Unidos. Entonces se entrevistó con el presidente del Congreso. China ha tomado una reacción de medidas, diríamos lo que llaman ellos un bucle, una especie de cerco, pero no total, temporal, y esto ha impedido, por ejemplo, que los buques de guerra norteamericanos entraran en Taiwán. Con lo cual, China ha adoptado una actitud muy prudente. China no se ha mezclado, de hecho, en el conflicto, y por el contrario ha presentado una iniciativa de paz de 12 puntos que parece que es aceptable para Ucrania y para algunos países europeos. Concretamente, el próximo presidente del Consejo de la Unión Europea, Sánchez, ha entrevistado con Xi Jinping en Pekín. Le ha manifestado su interés en las propuestas rusas de paz, y también lo ha seguido el presidente de Francia, Macron, y la señora von der Leyen. Con lo cual, Pekín se ha convertido un poco en el centro de las iniciativas diplomáticas para la solución de la guerra de Ucrania. Las propuestas de Rusia son unas propuestas bastante inteligentes, no hacen previsiones concretas de solución pacífica, sino insisten en los principios. El principio del respeto de la soberanía e integridad territorial de todos los estados, la condena de la guerra, el derecho internacional humanitario, la protección de la población civil, es decir, toda una serie de medidas que pueden ser aceptadas por todo el mundo, pero no ha entrado en lo que es el tema principal, que es la consecución de un posible acuerdo de paz que requeriría el fin de las hostilidades, pero con temas concretos. Concretamente, para Rusia es impensable renunciar a la península de Crimea y a las 4 provincias que se han anexionado formalmente en el sur de Ucrania, que son Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Gerson. Por parte ucraniana, los ucranianos ya no aceptan los acuerdos de Minsk y piden la retirada de Rusia de todo el territorio que pertenecía a Ucrania, incluyendo la península de Crimea. En este momento, por tanto, hay unas posiciones que son intratables, y la cuestión está en si China tendrá la posibilidad de llegar a una solución que, por un lado, impida que Rusia sea humillada al final del conflicto, y por otro lado satisfaga las pretensiones de Ucrania de mantener la integridad de su territorio. Dejo la cuestión aquí porque ya ustedes conocen el tema y probablemente tendrán bastantes preguntas o puntos de vista divergentes que tenemos que escuchar. Muchas gracias por la atención. Te decía que enhorabuena, que muchas gracias, porque nos has dado una síntesis de numerosísimos campos, ideas y cuestiones para el conocimiento y para el debate. Así que empezamos por preguntas que queramos hacer. A ver, Juan Jesús. Sí, me ha llamado la atención el traslado de armas nucleares a Bielorrusia. Y me ha llamado la atención porque en un podcast que oí hace un par de meses a un entendido soviético, no de acuerdo con el régimen de Putin, él decía que Occidente, Ucrania, apoyado por quien fuera, tenía que rápidamente invadir Bielorrusia, porque si no, se podría producir un ataque nuclear no desde Rusia, sino desde Bielorrusia. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué papel juega Bielorrusia realmente? ¿Y por qué? Quizás sea mejor para el experto militar la pregunta esta, pero, en fin, si el profesor Manuel Medina me puede decir algo, se lo agradecería. Sí, lo militar lo dejamos para mañana. Sí. A ver, Manolo. Bueno, Bielorrusia está en una posición parecida a la de China, porque por un lado es un aliado de Rusia y por otro lado no se quiere comprometer en el conflicto como tal. Lukashenko tiene una gran oposición interior que aprovecharía la ocasión para derrocarlo. A pesar de que Bielorrusia apoya a Rusia y permitió el paso de tropas rusas por Bielorrusia, sin embargo, no ha participado en la guerra hasta ahora. Reserva sus fuerzas para la represión de una posible sublevación interior en Bielorrusia.
El traslado de armas nucleares, el general probablemente podrá explicarnos mañana el tema cómo está, pero es un tema que tiene una larga historia en cuanto que lo que no quería Rusia es que hubiera armas nucleares en el territorio intermedio entre Rusia y Occidente. Concretamente, la OTAN, siendo secretario general Javier Solana, pactó con Rusia el desarme nuclear de Ucrania para evitar que apareciera un estado nuclear incrustado entre Rusia y Occidente. Y con respecto a Bielorrusia, pues hay dudas al respecto, desde el punto de vista político, y dejo las consideraciones militares al general Carrasco. Es decir, ¿en qué medida podrá Rusia controlar las armas nucleares si las desplaza a Bielorrusia y se produce, por ejemplo, mañana una revolución que acaba con el régimen de Lukashenko, que está muy expuesto a un cambio interno? En general, en Occidente, desde el punto de vista político, se entiende que esa es una simple maniobra política que no va a tener contenido, que Rusia no estará dispuesta a transferir esas armas a Bielorrusia porque no se fía de Bielorrusia. Por tanto, hay bastantes dudas de que esa maniobra sirva para algo, porque se acabaría debilitando a la propia Rusia. Mari. Hola, tengo toda la voz. No, yo simplemente quería saber tu opinión, cómo lo ves desde tú, que estás más informado. Esas filtraciones supuestas o reales que ha habido y que la prensa nos ha contado, ¿crees tú que han sido, digamos, no sé cómo decirte, no tal filtraciones, sino una manera de intentar algo que no sabemos el qué, por parte de los que han hecho público unas determinadas informaciones? Mira, yo no sé lo que ha pasado, ni creo que nadie lo sepa en este momento. Recuerda mucho las filtraciones provocadas por el gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial, por Winston Churchill, para hacer creer a los alemanes que el desembarco en Europa sería por Normandía. Los alemanes creyeron que era una ñagaza, porque además los ingleses hicieron pensar, hay una película que se llama El hombre que nunca existió, pero que es un hecho real, que yo había ya leído las memorias de Churchill, que era hacer creer a los alemanes por todos los medios que el desembarco iba a ser en el Paso de Calais, lo cual hizo que Hitler retuviera un montón de divisiones en el Paso de Calais y dejara libre la zona en la que se desembarcó, que fue Normandía, en manos de ingleses y alemanes, de ingleses y americanos. Eso permitió una de las mayores victorias militares de los aliados, que fue ocupar Normandía con poca oposición. Más tarde, las divisiones alemanas serían utilizadas en la batalla de Arnhem y en la batalla de las Ardenas, pero ya era demasiado tarde. Como el general sabe, en materia militar, el tiempo es un factor fundamental. Al no recurrir a esas divisiones para impedir el desembarco en Normandía, los aliados adquirieron una superioridad. No sé en este momento qué es lo que está pasando, ni nadie lo sabe, porque hay una posibilidad de que sea en efecto una filtración o que sea una ñagaza de los servicios secretos americanos e ingleses para hacer creer a los rusos que las operaciones se iban a desarrollar de una manera determinada. En todo caso, yo creo que aunque hubiera habido tales operaciones, yo creo que el Estado Mayor ucraniano, de acuerdo con los americanos, los ingleses y demás, hará lo necesario para producir el efecto sorpresa, que es fundamental, pero ahí probablemente el general Carrasco tendrá mucho más que decir que yo. Ver, más cuestiones. Fernando. Solo insistir, Rusia conecta con Crimea a través del famoso puente que no se acabó de destruir. ¿Cómo es posible que siga todavía ese puente funcionando? El puente no está funcionando, se está restaurando en este momento. Pero claro, Rusia no quiere solo el puente, quiere la continuidad territorial a través de esas 4 provincias que ya ha declarado pertenecen a Rusia, aunque solamente en parte estará ocupado por Rusia, que incluyen Zaporizhia y al Jersón. Rusia quiere consolidar, tiene una estrategia de consolidación de las conquistas territoriales y no se conforma con el puente de Kerch,
sino que pretende además tener un hinterland continental que incluiría el sur de Ucrania, con las ciudades de Melitopol, Mariupol y la propia Jersón, para poder tener tener la garantía de que la flota rusa del Mar Negro no está aislada del resto del territorio ruso. Muy bien, muchas gracias. Y otra pregunta más. Los niños, estos ucranianos que se dice que los han raptado a Rusia, pero yo recuerdo que casi recién empezaba la guerra, hubo una emigración de los prorrusos hacia Rusia. Algo escuché yo sobre una cantidad bastante grande de ucranianos del Donbass que se desplazaron hacia Rusia o se recogieron. Bueno, este es uno de los grandes fracasos de Rusia. El 50% de la población ucraniana era rusa o hablaba ruso. Entre ellos el actual presidente de la República, que era un ruso judío, pero ruso de lengua, como fue también el anterior, Poroshenko. En este momento, los rusos han perdido el apoyo de la población ucraniana y que los ucranianos, aunque hablen ruso y aunque sean de religión ortodoxa, en definitiva, en su mayoría son antirrusos. Durante la etapa de la guerra, como es lógico, muchos ciudadanos ucranianos de origen ruso salieron de allí, incluyendo a los niños, pero en este momento me da la impresión de que Rusia ha perdido el apoyo de la población ucraniana que hablaba ruso. El hablar ruso no lo hace uno ruso. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estonia y Letonia, que los antiguos ciudadanos soviéticos establecidos en Letonia y Estonia, que no tienen siquiera la condición de ciudadanos de Estonia y Letonia, prefieren seguir siendo apátridas en Estonia y Letonia que ciudadanos rusos, porque las condiciones de vida en Rusia y sobre todo las libertades en Rusia son muy inferiores a las que proporcionan Estonia, Letonia y Ucrania. Es el gran fracaso del Estado ruso totalitario que trata de imponer, que ha impuesto Putin en Rusia y que no tiene aceptación fuera de Rusia. Por tanto, para mí ese es el talón de Aquiles de la Rusia de Putin. El restablecimiento de un Estado totalitario, como fue el de Iván el Terrible o el de Stalin, en este momento no es aceptado ni siquiera por los propios ciudadanos rusos. Y en ese contexto, pues muchos niños que salieron de Ucrania en su momento, sus padres tratarán de llevarlos fuera de Rusia, porque Rusia se está convirtiendo en un país inhabitable. A ver, Juan Jesús había pedido antes. Sí, era especialmente sobre los niños. Yo no sé si he entendido bien, pero he visto noticias de niños que habían sido secuestrados a Rusia y últimamente devueltos a Ucrania. No sé si he entendido bien esa noticia que hace unos días apareció en la televisión. Si fuera así, ¿eso significa, digamos, un respeto o reconocimiento al Tribunal Internacional que había condenado a Rusia por esa práctica de rapto de los niños? La respuesta es que sí. Es un gesto. Lo hace la directora de este servicio, que reconoce que hay una serie de padres que han sido privados de sus niños y que los devuelve. Estoy de acuerdo. Yo creo que, en definitiva, la devolución de niños rusos supone otro reconocimiento más del fracaso de la política de Putin, tratar de ponerse por la fuerza frente a una población que no quiere estar sometida no a Rusia, sino al gobierno totalitario impuesto en Rusia por Putin. Y aprovechando la palabra, otra pregunta. Las levas estas para aumentar el ejército, el número del ejército, de ciudadanos rusos en el ejército, ¿esto se prevé que sea un golpe, digamos, del punto de vista de la popularidad de Putin? ¿O los rusos están totalmente a favor de la guerra? Los rusos no están a favor de la guerra. Hubo miles de ciudadanos rusos que salieron de Rusia y fueron a las repúblicas cercanas para no ir a la guerra. Los rusos van a la guerra obligados o a través de este sistema que tienen de sacar a gente de las cárceles para morir en el frente. Los rusos no tienen moral Para mí, es la gran derrota de Rusia, es la falta de moral por parte de las tropas rusas que están siendo masacradas por la guerra frente a un país como Ucrania, que en este momento tiene la moral, pero no por razones nacionales, sino por razones de ideología, de libertades. Lo que ofrece la Ucrania de Zelensky al resto de Rusia es un Estado ruso, porque realmente Ucrania yo creo que sigue siendo rusa, frente a un Estado totalitario que trata de pertenecer a Putin.
Putin es un hombre que está fuera de su tiempo, que no se da cuenta de qué tiempo está viviendo, en un tiempo en el que los pueblos tienen la propensión, por lo menos los pueblos europeos, a tener regímenes democráticos que se gobiernan por sí mismos con elecciones, con todos los riesgos que una elección supone. Las elecciones se ganan o se pierden, pero la característica que tienen todos los países de Europa hoy es que el electorado se pronuncia a través de elecciones y no a través de golpes de Estado, asesinatos, fusilamientos y demás métodos brutales que pertenecen al pasado. Gracias. Bueno, esto se va animando. A ver, Albino. Quería preguntar sobre la posible influencia que está teniendo la Unión Europea en esta guerra y si hay unanimidad entre los países de la Unión Europea, Alemania, Francia, Inglaterra, aunque Inglaterra no está en la Unión Europea, y qué importancia tiene España en todo esto. Bueno, voy a empezar por el final. España hoy es muy importante en la Unión Europea, porque es un país donde hay unanimidad prácticamente. Todos estamos de acuerdo en que lo de Ucrania es una brutalidad inadmisible, sea de derecha o de izquierda, sea de una región o de otra. Para los españoles es inadmisible lo que ha hecho, lo que está haciendo Putin en Rusia. Dentro de la Unión Europea ha retrocedido desde el punto de vista de la política internacional. A raíz de la caída del muro de Berlín, nos hicimos la ilusión de que la Unión Europea podía renacer como gran potencia. No va a renacer, porque la única forma que tenemos de sobrevivir en este momento es dependiendo de los Estados Unidos. Solamente el escudo nuclear norteamericano ha impedido que Rusia ocupara Ucrania y eventualmente otros países de Europa. Por tanto, nuestra dependencia de Estados Unidos ha aumentado en este momento. Lo que pasa es que no tenemos opción. Concretamente, el Partido Republicano critica la política del gobierno demócrata diciendo que, bueno, ellos están de acuerdo en la lucha contra Ucrania, pero piden que los europeos tengan una contribución militar similar a la que prestan los americanos. Los americanos dedican el 50% de su presupuesto a la defensa. Los europeos dedicamos el 2%, el 3%. Y lo han hecho así durante 80 años, desde el año 1940. Con lo cual, el potencial militar norteamericano es enorme y además, toda la industria y toda la política norteamericana están centradas en el ejército. Hay que recordar que Estados Unidos es una potencia democrática, pero militar. Estados Unidos se hizo en la guerra de independencia con un comandante en jefe, que era el general Washington, que creó un poder ejecutivo muy fuerte basado en el poder militar. Es un régimen democrático, y además en el que todo el mundo tiene armas. Es un país armado. Es una democracia armada con un gran potencial. Frente a los países europeos, que después de haberlos destrozado entre nosotros durante las guerras civiles, la guerra mundial y demás, en el año 45 prácticamente lo único que podemos hacer es entregarlos en manos de los Estados Unidos para que nos defendieran frente al nuevo enemigo. Y a partir de entonces, cuando en el año 91, yo estuve en Berlín en aquel momento, yo estuve en todos los países de Europa Oriental, pensamos que había un margen de acción porque América se iba a retirar de Europa y podíamos defendernos con nosotros mismos sobre la base de un acuerdo con los rusos, por ejemplo, que había un régimen en Rusia a partir de Gorbachev propicio a acuerdos con la Unión Europea, incluso colaboramos juntos en las guerras de los Balcanes. Putin acabó con todo esto. Putin hizo renacer el Estado ruso de terror, el régimen de Iván el Terrible, y a partir de ahí hemos tenido que trazar una línea, una especie de línea defensiva que va desde el Báltico, prácticamente desde las afueras de Leningrado, de San Petersburgo, hasta el Mar Negro, en el que hay una serie de gente que está en esa línea divisoria y que no está dispuesta a aceptar otra vez un régimen dictatorial establecido por la Rusia de Putin. Por tanto, en este momento Europa ha retrocedido con la división, además con el Brexit. Hemos perdido una parte muy importante. Europa políticamente representa muy poco. Lo que pasa es que Europa tiene una ventaja, que es gracias a la protección norteamericana y el dinero que nos ahorramos en defensa, hemos construido estados sociales con un máximo de bienestar y de seguridad. En Europa no hay, estamos luchando contra la pobreza, mejorando el nivel de vida, mejorando la seguridad. No hay libertad, por ejemplo, para usar armas, que es un elemento importante. Con lo cual, en este momento, Europa es la parte del mundo más envidiada y a la que viene todo el mundo. Pero claro, el coste que tiene esto es que, efectos políticos, somos una dependencia de los Estados Unidos, con las consecuencias que tienen, con una particularidad, y es que muchos americanos preferirían ser europeos. Y de hecho, muchos americanos cuando vienen a Europa se quedan en Europa, porque vivimos mejor que en Estados Unidos. No pagamos los impuestos que tienen que pagar los americanos,
no tenemos las servidumbres militares que tienen que pagar, pero hoy la gran potencia, nuestra gran potencia, son los Estados Unidos. Muy bien, esto sigue en énfasis de animación. Jesús. Sí, Manuel, muchas gracias por tus apreciaciones y por la charla y por el debate en general a todos, ¿no? Mi pregunta está relacionada con el tema del espacio, ¿no? Como sabes, pues la guerra, la invasión de Ucrania ha afectado de manera bastante importante a la colaboración que tenía la Agencia Espacial Europea con Rusia. De hecho, pues la misión en la que nosotros estamos participando de ExoMars no ha podido salir, ¿no? Iba a salir a finales del año pasado y no ha podido salir. Sin embargo, yo he visto, o por lo menos yo creo que se percibe desde principios de este año, desde febrero ha habido una iniciativa de Roscosmos diciendo que continúan, que permanece vigente la componente rusa de la Estación Espacial Internacional y lo han ampliado hasta 2028. Entonces, yo creo que ha sido una sorpresa para todos después de lo que ha supuesto el truncamiento o la ruptura de la colaboración el año pasado con la ESA, por ejemplo, pues que ahora en febrero, en marzo, de nuevo lo están reiterando, que se reitera esa colaboración científica en la Estación Espacial Internacional. ¿Piensas que esto podría ser algún tipo de signo diciendo que, o no sé, no sé cómo interpretarlo, ¿no? Un signo como que se prefiere mantener la colaboración científica o los lazos culturales que no tienen nada que ver con la invasión? Porque yo sí lo aprecio como un cambio bastante importante al menos desde septiembre del año pasado a este momento, ¿no? Yo no Gracias. te puedo responder, porque estamos hablando de un tema interior de Rusia. Probablemente, dentro de Rusia hay sectores vinculados al régimen que piensan que el régimen tiene que evolucionar. Con respecto a Occidente, no se pueden fiar de los rusos. Y por tanto hay una desconfianza, diríamos, desde el punto de vista estratégico. Pero claro, lo indeseable sería lo que tú dices, que se llegaran a acuerdos en esta materia. Pero claro, es un sector muy delicado, porque la investigación espacial está muy relacionada con la investigación militar, sobre todo sobre la información. Y por tanto, cualquier información que suministra a los rusos en el momento en el que el gobierno ruso está haciendo todo lo posible para machacar a los países occidentales, pues es difícil. Ahí probablemente la solución también estaría en China. China tiene un programa espacial importante, muy avanzado, y es posible que al final sean los chinos los que asuman el papel que está asumiendo Rusia en el momento actual. Y sería quizás más fácil ese tipo, aunque los chinos hasta ahora me da la impresión de que tienen un programa muy restringido, muy nacional, muy poco internacional, pero la respuesta no la tengo. Muchas gracias. Muy importante porque, curiosamente, si me lo permite, pues mañana resulta, hoy es el día de la cosmonáutica, como sabéis, ¿no? Es el día del aniversario de la salida de Yuri Gagarin, ¿no? Y precisamente en este contexto, pues mañana me han invitado a la Casa Rusa en Madrid a dar una conferencia sobre el tema de la humanidad hacia el espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Es una sorpresa muy positiva, muy interesante, y yo creo que lo que acabas de comentar pues me va a ser de gran utilidad para saber cómo enfocar el tema mañana. Así que muchas gracias. Bueno, muchas preguntas. A ver, Domingo. Yo me pregunto si no habría aquí una estrategia por parte de las potencias, que son Estados Unidos, Europa, Rusia y China. Ponemos a contender a Europa y Rusia, estas se debilitan y quedan Estados Unidos y China muy contentos y felices. Bueno, no, porque en este momento Europa, es decir, además Europa es una creación de los Estados Unidos. La Unión Europea es una creación de los Estados Unidos. El gran problema fue Trump. Trump pactó con Rusia la desintegración de Europa, apoyó el Brexit. Bueno, estuvo a punto de desintegrar a los Estados Unidos, porque al final diríamos que la política de Trump llevaba a una dependencia de Rusia para contrarrestar a China, lo cual para mí Trump es un traidor a los Estados Unidos, porque debilitó a los Estados Unidos. Fue el que preparó la retirada de Afganistán.
y prácticamente lo colocó de tal forma que tuvo, cuando llegó Trump, cuando llegó el actual presidente Biden, no tenía opción, porque ya prácticamente el ejército, la defensa de Afganistán había desaparecido gracias al acuerdo alcanzado por Trump de retirar a los americanos de Afganistán. Para mí, Trump es un traidor a los Estados Unidos, a la democracia y a Europa. Y en este momento, bueno, estamos tratando de reconstruir, concretamente los ingleses, poco a poco van volviendo a Europa. Me decía el otro día un amigo mío que tiene hoteles y tal, dice, bueno, ¿qué ha pasado con los ingleses? Que se iban de la Unión Europea y están aquí más que nunca. ¿Qué pasa con el comercio? Que resulta que la mayor parte de las papas que tenemos en Canarias son papas inglesas. Estamos reconstruyendo la Unión Europea con Inglaterra en todos los aspectos, incluyendo el aspecto militar, sin poder, como a consecuencia del referéndum. Nadie se atreve a plantear los referéndums en Inglaterra, pero en este momento, prácticamente, desde el punto de vista práctico, Inglaterra se está reintegrando, y lo más importante o lo más notable es los acuerdos sobre Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte se ha mantenido un sistema en virtud del cual Irlanda del Norte es parte de la Unión Europea sin dejar ser parte del Reino Unido. Y además se produce un ambiente que permite que los protestantes y los católicos en Irlanda del Norte se pongan de acuerdo con independencia de que unos sean pro-británicos y otros pro-europeos. Con lo cual yo creo que a la larga lo que anuncia esto es una aproximación de Inglaterra o del Reino Unido a la Unión Europea, que a la larga va a reconducir otra vez a la vuelta de la integración del Reino Unido. Porque es que a los Estados Unidos no les interesa debilitar a la Unión Europea. Los Estados Unidos no pueden ser, eso es la policía mundial, pero no pueden tener policías en cada esquina. Ellos preferirían que hubiera una Unión Europea fuerte, política, económica e incluso militarmente, pero en este momento la Europa, por desgracia, no está fuerte, está muy debilitada. Y la prueba de fuego de la guerra de Ucrania nos ha puesto de relieve que necesitamos a los Estados Unidos para defendernos, para mantener nuestra independencia y nuestras libertades. Y los Estados Unidos saben que no pueden mantener un imperio. Es precisamente la gran ventaja que tienen los americanos, la flexibilidad que tiene el sistema americano para adaptarse a acuerdos, de reconocer la independencia de una serie de países. Los americanos estuvieron en España desde el año 53, prácticamente España se convirtió en una base militar norteamericana. Siguen estando presentes, pero realmente no se portaron mal con España. Gracias a Estados Unidos, salidos de la miseria en la que estábamos, se hemos convertido en un país democrático, hemos salido adelante y mantenemos excelentes relaciones con un país que nos ocupó durante casi medio siglo. Esto es muy diferente a lo que ha ocurrido en la Europa Oriental. En la Europa Oriental nadie quiere oír hablar de Rusia o de los rusos, porque llegaron, metieron a la gente en campos de concentración, fusilaron a la gente, le quitaron territorio. O sea, el comportamiento ruso con respecto a la Europa Oriental fue tal que nadie quiere saber de Rusia, mientras que en Europa Occidental nuestras relaciones con Estados Unidos son buenas, nos llevamos bien con ellos, vamos a América, vienen acá, y es la gran diferencia entre uno y otro. Es el gran fracaso del Estado ruso como Estado totalitario. Bueno, pues parece que hemos tenido una sesión extraordinaria en la que hemos intercambiado grandes temas en relación con la guerra de Ucrania, tras una extraordinaria intervención de Manuel Medina y un debate de sumo interés. Creo que han sido tantas las ideas que han salido durante esta intensa sesión que más de uno nos vamos a acercar a la revisión cuando la subamos a la red, como hacemos con todas las conferencias. Muchísimas gracias, Manolo. Gracias a todos, participantes, presentes, y seguimos mañana. De acuerdo. Buenas tardes. Mañana. Buenas tardes.